Origen de los municipios. No hay consenso con respecto al origen de la institución municipal. Se dice que el municipio tuvo origen en Grecia y otros hablan de Roma como gestación de la institución municipal. En Grecia se habla de la creación de las demos. Las polis griegas vendrían a ser como un estado-ciudad, mientras que los demos eran municipios. En Roma, con las ciudades conquistadas por la misma, se daban dos tipos de relaciones: la sumisión y la alianza. Órdenes de Roma: pagaban impuestos, rendían cuentas, pero conservaban sus instituciones y su régimen. Cuando se daba la alianza es cuando se ve surgir el municipio. Municipios y sistema colonial. En la Edad Media, después del siglo X, comenzó otra estructuración política distinta, la propia del feudalismo y del Estado elemental, que importa la coexistencia de distintos centros de poder, sumándose a los mencionados la Iglesia, los reyes y la nobleza. En la Edad Moderna se puede tomar como ejemplo la administración colonial de los cabildos en las colonias latinoamericanas denominadas por Españas, es decir, el Reino de Castilla. El cabildo se integraba con los alcaldes de primer y segundo voto, que eran regidores con funciones de jueces de primera instancia en lo civil y criminal, elegidos anualmente por los regidores y sometidos a la confirmación del virrey o gobernador. La jurisdicción abarcaba la zona urbana y rural. Era además designado oficialmente como cabildo, justicia y regimiento. Tenía además una excepcional facultad, la de convocar a cabildos abiertos cuando así lo exigían. Se podría decir que el cabildo del gobierno indiano es solamente un engranaje del sistema monárquico absolutista español, y como tal, absolutamente ajeno al espíritu republicano representativo de nuestras actuales instituciones. Pero dentro del cabildo existió la institución del cabildo abierto. Sirvió de cauce jurídico al naciente gobierno democrático y son un antecedente histórico de nuestro sistema republicano y representativo. Proceso de constitución del Estado argentino y los municipios. Se conoce como el surgimiento del Estado argentino al periodo de la historia de la Argentina, durante el cual la autoridad de la monarquía española llega a su fin en el virreinato del Río de la Plata. Con el primer antecedente en las invasiones inglesas, este proceso se inicia propiamente con la Revolución de Mayo. Se consolida con la Constitución Nacional de 1853. Los primeros intentos de organización nacional será entre 1810 y 1820, en los que se dan los distintos gobiernos patrios: la primera junta, la junta grande, los triunviratos, el directorio, cada uno con diferentes opiniones sobre cómo organizar el Estado. El periodo de autonomías provinciales se va a dar entre 1820 y 1852. A partir de ahí será un periodo en que las provincias van a organizar sus gobiernos y pasarían a ser autónomos, conocido como la Confederación Rosista. Buenos Aires y la Confederación, como estados separados, se va a dar entre 1852 y 1862. En 1853 se sanciona una constitución sin que Buenos Aires la jure. En el periodo de 1861 y 1880 se va a conformar el Estado Nacional. El poder central estaba en Buenos Aires, que se convirtió así en sede del país. Si bien no compartía la aduana y sus rentas, lo pasará a hacer en 1880, cuando el mismo se federaliza y pasa a ser la capital del país. Respecto a la evolución del municipio, en la Argentina fue producto de diversas circunstancias históricas que influyeron de manera decisiva
en la formación del gobierno argentino. Los estados provinciales regulan con criterios diversos la autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional, proponiendo cada provincia particularidades en lo que respecta al régimen del municipio en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. En cuanto a su forma de gobierno, en la mayor parte de las provincias adoptan para sus municipios el sistema ejecutivo a cargo de un intendente y un consejo deliberante a cargo del departamento legislativo. El Honorable Consejo Deliberante es el órgano en donde se debaten y sancionan ordenanzas municipales, y los concejales son elegidos a través del voto popular y se renuevan por mitades cada 2 años. El consejo está encabezado por un presidente, que en la mayoría de los municipios es elegido viceintendente. Este congreso se divide en comisiones permanentes, integradas por un número reducido de concejales, que se especializan en una determinada materia. El departamento ejecutivo es un órgano unipersonal, a cargo del intendente, quien está a cargo de la administración general del municipio, el cual es elegido en forma directa por el pueblo, a través del voto. Su mandato es establecido por 4 años y puede ser reelecto. La historia de Quilmes se remonta a la segunda fundación de Buenos Aires, en 1850 por Juan de Garay, cuando se reparten las tierras aledañas en suerte de estancias, correspondiéndoles la zona de Quilmes a 3 personas llamadas Pedro de Cerez, Pedro de Quirós y Pedro de Izarra. Pero quizás la historia más relevante comienza en 1665, cuando, acosados por los españoles, los indios Quilmes fueron desterrados y obligados a dejar sus tierras y a reafincarse frente al Río de la Plata. 200 familias llegadas al lugar establecieron en 1666 el primer poblado al sur del riachuelo. En 1780 la zona fue dividida en 3 sectores: Magdalena, San Vicente y Quilmes, que llegaba hasta Ensenada y comprendía los actuales municipios de Loma de Zamora, Avellaneda, Florencio Varela, Berazategui y La Plata. Las invasiones inglesas de 1806 tuvieron como uno de sus puntos de combate fuertes en las costas quilmeñas, ya que eran el punto débil de Buenos Aires, debido a su cercanía con la capital y su fácil desembarco. En marzo de 1852 se divide Quilmes para dar nacimiento a Barracas al sur, lo que hoy es Avellaneda y Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown. En 1891 se divide Florencio Varela y por último en 1960 logra su autonomía municipal Berazategui. En 1872 llegan a Quilmes el telégrafo, el tranvía a caballo y el ferrocarril. En 1876 se crea el primer consejo escolar. En 1888 la Otto Bember creó la cervecería Quilmes. En 1891 Fernando de Otamendi se convierte en el primer intendente elegido por el pueblo. En 1915 se inauguró la Rambla sobre la ribera del río. El complejo contaba con piletas, hotel, restaurante, confiterías y cine al aire libre. En 1930 se mejoran los caminos, se realizan obras de desagües y fuerza motriz, franquicias impositivas, etc. Todo para favorecer la erradicación de industrias. Instalan en Quilmes empresas como Textilia Sociedad Anónima, La Bernalesa, Rodia y Ducilo. Ya para 1946 el partido de Quilmes contaba con 700 establecimientos industriales. Hoy en día la población de Quilmes creció considerablemente y supera los 600.000 habitantes, convirtiéndose así en el segundo partido más poblado del Gran Buenos Aires. De esta manera finaliza el proceso del origen de los municipios, partiendo desde Grecia, pasando por el sistema colonial, siguiendo con la constitución del Estado argentino hasta la actualidad. Eso es todo. Hasta el próximo encuentro.